Bueno, ¿cómo están todos? La historia que vamos a conocer a continuación es una historia poco conocida, pero impactante. Ocurrió en Goya Corrientes y ocurrió en la campaña presidencial de 1946 y involucra, escucha bien, a Juan Domingo Perón, Eva Duarte y a un multitudinario grupo de vecinos que iban a participar de ese acto político el 1 de febrero de 1946. Por eso yo te invito a que te quedes hasta el final para conocer qué es lo que pasó ese 1 de febrero de 1946, porque más de 80 años después siguen los interrogantes de esa trágica noche. Así es, porque también en esa noche hubo manifestación donde muere un joven de tan solo 17 años y termina herida una mujer. Así que arrancamos de esta manera con esta historia poco conocida pero atrapante. La historia del día que quisieron matar a Juan Domingo Perón. Un plan para matar a Perón. El oscuro episodio de Goya durante la campaña de 1946. Goya, Corrientes, 1 de febrero de 1946. Faltaban apenas 23 días para las elecciones presidenciales que llevarían a Juan Domingo Perón a la presidencia de la nación. En medio de una campaña electoral intensa y profundamente polarizada, el candidato recorría el litoral argentino junto a Eva Duarte, dirigentes políticos y periodistas. Pero aquella jornada en Corrientes quedaría marcada por un episodio mucho más oscuro, una advertencia sobre un supuesto plan para atentar contra la vida de Perón, la suspensión de un acto político, una multitud que salió a las calles y un tiroteo en el que murió un joven de apenas 17 años y resultó gravemente herida una mujer. Lo ocurrido en Goya continúa siendo, décadas después, un episodio controvertido de la historia política correntina. La campaña presidencial de 1946. Para comprender lo sucedido hay que trasladarse a los primeros meses de 1946. Argentina se encontraba en plena campaña electoral. Perón encabezaba la fórmula presidencial acompañado por Hortensio Quijano. Frente a ellos se encontraba la Unión Democrática, una alianza electoral que reunía a distintos sectores opositores. La campaña estaba atravesada por una enorme tensión política. Perón había adquirido una extraordinaria popularidad entre trabajadores y sectores que se identificaban con sus políticas sociales y laborales. Al mismo tiempo, sus adversarios lo consideraban una amenaza para las instituciones y para el modelo político tradicional. En ese escenario, cada acto público podía convertirse en una demostración de fuerza. Perón decidió realizar una gira por distintos puntos del litoral utilizando una embarcación conocida como París. A bordo viajaban Perón, Eva Duarte, dirigentes políticos y periodistas que acompañaban la campaña. El recorrido tenía una escala particularmente importante: Goya, Corrientes. Allí estaba previsto un gran acto en la Plaza Mitre. Miles de simpatizantes se habían preparado para recibir al candidato presidencial, pero el encuentro nunca llegaría a realizarse. La llegada a Esquina. Antes de llegar a Goya, la comitiva hizo escala en Esquina. Allí Perón y sus acompañantes fueron recibidos por una multitud. El candidato habló desde el puerto y continuó posteriormente su recorrido hacia Goya. Todo parecía desarrollarse con normalidad. Mientras tanto, en Goya, la población comenzaba a concentrarse. Muchos habían llegado desde las colonias rurales y zonas cercanas. Algunos lo hicieron a caballo, otros llegaron caminando o utilizando distintos medios de transporte. La expectativa era enorme, pero mientras la multitud esperaba, comenzó a circular una información inquietante, la advertencia que cambió todo. Uno de los protagonistas centrales de esta historia fue Santiago Vallejos, dirigente político que había tenido una importante participación en la vida pública de Goya.
Vallejos había sido intendente municipal de la ciudad entre 1944 y parte de 1945 y posteriormente sería candidato a vicegobernador de Corrientes por los sectores vinculados al laborismo y la Junta Renovadora. Según su propio relato, dirigentes del Sindicato de Trabajadores Telefónicos de Goya le comunicaron que un grupo de opositores estaría preparando un atentado contra Perón. La información señalaba dos posibles lugares donde podía producirse el ataque: el puerto o la zona donde se realizaría el acto. La situación era extremadamente delicada. Perón estaba a punto de desembarcar en una ciudad donde, según aquella advertencia, podía estar en peligro su vida. Vallejos tomó entonces una decisión. Abordó una lancha y se dirigió hacia el barco París, que se encontraba anclado frente a Goya. Vallejos sube al barco. Una vez autorizado a subir, Vallejos comunicó personalmente la información a Perón. La advertencia no era menor. Según el testimonio transmitido por Vallejos, no existían garantías suficientes para asegurar la integridad física del candidato. Eva Duarte también habría intervenido en la decisión. Finalmente, se resolvió suspender la llegada de Perón a tierra. El acto de Goya quedaba cancelado. El barco permanecería frente a la ciudad mientras la multitud esperaba en el puerto. Y allí comenzaría el segundo capítulo de esta historia. La multitud esperaba a Perón. En Goya, nadie sabía todavía exactamente qué estaba ocurriendo. La gente había esperado durante horas. La noticia de que Perón no bajaría provocó desconcierto. Pero cuando se comunicaron los motivos de la suspensión, la reacción fue inmediata. Los simpatizantes peronistas interpretaron que había existido un intento de atentar contra el candidato. La indignación comenzó a crecer. La multitud decidió entonces marchar por las calles de Goya. No se trataba, según el relato de los acontecimientos, de una movilización armada. Era una manifestación de protesta. La gente comenzó a avanzar por la céntrica calle Colón. Entre los manifestantes había hombres, mujeres, trabajadores y habitantes de las zonas rurales. Algunos todavía estaban montados a caballo. La noche ya había caído sobre la ciudad, y en ese momento se produjo el episodio más trágico: los disparos. Según la crónica publicada por el diario El Laborista, el 3 de febrero de 1946, los sectores opositores habrían tomado posiciones para enfrentar a los manifestantes. El periódico sostuvo que algunos opositores se habrían apostado en los techos de las viviendas. La situación habría generado un escenario de enorme tensión. En medio de la marcha apareció además un automóvil. De acuerdo con aquella publicación, desde ese vehículo habrían disparado contra las personas que avanzaban por la calle. El diario identificó a varios dirigentes liberales de Goya como integrantes del grupo que habría viajado en el automóvil. Entre los nombres mencionados figuraban Bernabé Marambio Ballesteros, Gerardo Speroni, Juan Rainoldi y Ovidio Robas. Sin embargo, es importante aclarar que esta identificación forma parte de la versión publicada por El Laborista, un periódico que apoyaba la candidatura de Perón, y no debe presentarse como una verdad judicial definitiva. La reconstrucción de los hechos continúa siendo objeto de controversia. Juan Ramos, la víctima de 17 años. En medio de los disparos cayó un joven. Se llamaba Juan G. Ramos. Tenía solamente 17 años. Según la crónica de El Laborista, era un joven jinete que participaba de la manifestación. Murió en el acto. La noticia provocó conmoción entre quienes participaban de la marcha. Pero la tragedia no terminó allí. También resultó gravemente herida Aide Lescano, de 32 años. 2 vidas quedaron marcadas por aquella noche. Una terminó de manera inmediata. La otra quedó atravesada por las consecuencias de las heridas. ¿Desde dónde salieron los disparos? Este es uno de los aspectos más difíciles de reconstruir. La versión difundida por el diario oficialista de la época señalaba a un automóvil desde el cual supuestamente se habría disparado contra los manifestantes. Pero el propio relato que llegó posteriormente desde Santiago Vallejos plantea dudas acerca de aquella escena. Una de las hipótesis sostenidas es que el automóvil pudo haber funcionado como una distracción mientras los verdaderos atacantes disparaban desde los techos. Es importante remarcar que esto debe considerarse una hipótesis y no un hecho demostrado. La ausencia de una reconstrucción judicial concluyente
dificulta establecer con absoluta certeza quién disparó, desde dónde se efectuaron los disparos y quiénes fueron responsables de la muerte de Juan Ramos. Las detenciones. Después de los acontecimientos, la policía detuvo a los hombres señalados como posibles instigadores. El episodio pasó a formar parte de la disputa política de aquella campaña electoral. Sin embargo, según el testimonio posterior de Santiago Vallejos, la justicia penal de Goya liberó poco tiempo después a los detenidos. Así, el caso quedó envuelto en dudas. Había un joven muerto, una mujer gravemente herida, un candidato presidencial que había suspendido su acto después de recibir una advertencia sobre un supuesto atentado, y personas detenidas que posteriormente recuperarían su libertad. La investigación, al menos según la reconstrucción presentada por los testimonios utilizados para esta historia, no terminó produciendo una condena que estableciera responsabilidades definitivas. La prensa y dos versiones de la historia. Otro elemento fundamental para comprender este episodio es el papel de la prensa. En aquella época existía una fuerte confrontación política entre los medios. El Laborista, junto con La Época y Democracia, se encontraba entre los diarios que respaldaban la fórmula Perón-Quijano. En cambio, importantes medios nacionales apoyaban o daban mayor espacio a los sectores opositores. El historiador Félix Luna señaló posteriormente la enorme diferencia de cobertura que recibían las distintas fuerzas políticas durante la campaña electoral de 1946. Esta cuestión es importante porque muchas veces los acontecimientos históricos llegan hasta nosotros a través de periódicos que tenían una posición política definida. Por eso, para reconstruir lo ocurrido en Goya, es necesario comparar las distintas fuentes disponibles y distinguir entre hechos comprobados, testimonios personales, versiones periodísticas e hipótesis posteriores. El acto de Corrientes. Al día siguiente, 2 de febrero de 1946, Perón participó de un multitudinario acto en la ciudad de Corrientes. La presencia de Perón generó una gran movilización. El dirigente opositor Gabriel Feris, citado posteriormente por Antonio Emilio Castello, reconocería la magnitud de aquella convocatoria y destacaría que había llamado especialmente la atención por tratarse de un acto que no estaba organizado por los partidos tradicionales. Este dato permite comprender la dimensión política que había adquirido el movimiento encabezado por Perón en la provincia. La gira continuaba. Pero el episodio de Goya ya había dejado una marca. La versión de Félix Luna. Con el paso de los años, diferentes historiadores reconstruyeron aquellos acontecimientos. Félix Luna, en el 45, también hizo referencia al episodio de Goya, pero su reconstrucción presenta diferencias respecto del relato de Santiago Vallejos. Según la interpretación citada en el material que sirve de base para esta historia, Luna sostuvo que el barco habría sufrido un retraso y que, por ese motivo, Perón no habría podido detenerse en Goya. También mencionó un tiroteo en el que murió una persona y otra resultó herida. Y ubicó los acontecimientos frente al Comité Liberal. El testimonio de Vallejos cuestiona esta explicación. Para Vallejos, la suspensión del acto no se produjo simplemente por un retraso del barco. La decisión habría estado directamente relacionada con la advertencia de un posible atentado. ¿Qué ocurrió realmente? Aquí debemos detenernos, porque una historia como esta puede convertirse fácilmente en una afirmación categórica, cuando en realidad existen diferentes versiones. Lo que podemos reconstruir es que Perón se encontraba realizando una campaña electoral por el litoral. Llegó a Esquina y realizó allí un acto. Posteriormente debía continuar hacia Goya. En Goya se había preparado una multitudinaria recepción. Santiago Vallejos afirmó haber recibido información sobre un supuesto plan para atentar contra Perón. Se dirigió hasta el barco París y comunicó la advertencia. Perón decidió no desembarcar. La multitud, al conocer la suspensión, inició una manifestación. Durante esa movilización se produjeron disparos. Murió Juan G. Ramos, de 17 años. Resultó gravemente herida Haidé Lescano, de 32. Hubo detenidos. Posteriormente, según el testimonio de Vallejos, los detenidos recuperaron la libertad. Hasta allí podemos hablar de elementos presentes en las fuentes y testimonios utilizados para reconstruir el episodio. Pero existen cuestiones que permanecen abiertas.
¿Existió realmente un plan organizado para asesinar a Perón? ¿Quiénes participaron? ¿Los disparos provinieron del automóvil mencionado por el laborista? ¿Fueron realizados desde los techos? ¿Hubo una combinación de ambas cosas? ¿Quién disparó contra Juan Ramos? ¿Quién hirió a Aide Lescano? ¿La investigación judicial pudo determinar responsabilidades? Estas preguntas son las que convierten al episodio en uno de los capítulos más controvertidos de la historia política de Goya. Una ciudad movilizada. Más allá de las diferentes interpretaciones, existe un elemento que resulta imposible ignorar: la magnitud de la movilización. Goya no era Buenos Aires, era una ciudad del interior correntino. Sin embargo, aquella campaña logró reunir a una multitud que esperaba durante horas la llegada de Perón. Habían llegado personas de las colonias rurales. Muchos se movilizaron a caballo. Otros recorrieron largas distancias para escuchar al candidato. La escena permite comprender que el movimiento peronista ya tenía una importante capacidad de movilización en Corrientes antes de las elecciones del 24 de febrero. El contexto nacional. A nivel nacional, la campaña electoral de 1946 se desarrollaba en un clima político excepcional. Perón había construido una alianza con sectores sindicales y trabajadores. Del otro lado, la Unión Democrática agrupaba a numerosas fuerzas políticas opositoras. La elección terminó convirtiéndose en una disputa entre dos grandes proyectos políticos. El resultado fue favorable a la fórmula Perón-Quijano, que se impuso en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Pero Corrientes tendría una particularidad. La provincia no quedó alineada de manera sencilla con el resultado nacional y atravesaría posteriormente un complejo proceso político. Por eso, episodios como el de Goya adquieren especial importancia para comprender cómo se vivió el nacimiento del peronismo en el interior argentino. Una historia que sobrevivió durante décadas. Han pasado más de 7 décadas desde aquella noche. Las personas que estuvieron allí ya no están para contar personalmente lo sucedido. Los diarios de la época constituyen una de las principales fuentes disponibles. Los testimonios posteriores agregaron nuevos elementos. Los historiadores ofrecieron diferentes interpretaciones. Pero todavía queda una pregunta fundamental. ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche del 1 de febrero de 1946? La historia oficial y las memorias políticas no siempre coinciden. El relato de Santiago Vallejos presenta una versión según la cual Perón no desembarcó en Goya porque fue advertido de un posible atentado contra su vida. La crónica del Laborista relata posteriormente una manifestación, disparos, un joven muerto y una mujer herida. Otros historiadores reconstruyeron el episodio de una manera diferente. Por eso, más que cerrar la historia con una única explicación, resulta necesario mostrar todas las piezas y permitir que las fuentes sean confrontadas. Juan Ramos, el nombre que no debería olvidarse. En medio de las grandes discusiones políticas de la época, existe una víctima concreta: Juan Ramos, un joven de 17 años. Su nombre quedó registrado en las crónicas de aquellos acontecimientos. Murió durante una movilización política en una ciudad del interior de Corrientes. También quedó registrada Aide Lescano, una mujer de 32 años que resultó gravemente herida. Detrás de las disputas entre dirigentes, partidos y periódicos, existieron personas reales que sufrieron las consecuencias de aquella violencia política. Y quizás ese sea uno de los aspectos más importantes para recordar. Una pregunta que permanece abierta. La historia de Goya, en febrero de 1946, no puede reducirse simplemente a una anécdota de una campaña electoral. Es la historia de una advertencia, de un candidato presidencial que decidió no desembarcar, de una multitud que esperaba escuchar sus palabras, de una manifestación que terminó en violencia, de un adolescente muerto, de una mujer herida, de dirigentes detenidos, de versiones periodísticas enfrentadas y de una investigación que, según los testimonios posteriores utilizados para reconstruir estos hechos, no logró dejar una respuesta definitiva sobre las responsabilidades. Por eso, más de 80 años después, el episodio continúa despertando preguntas. ¿Realmente existió un plan para matar a Perón en Goya? ¿Quién organizó aquel supuesto complot?
¿Quiénes dispararon aquella noche? ¿Desde dónde salieron las balas? ¿Por qué los detenidos recuperaron posteriormente la libertad? ¿Y por qué una muerte y una grave herida quedaron sin una explicación definitiva? Son preguntas que forman parte de una historia correntina que merece ser investigada, documentada y contada. Porque la memoria histórica no solamente consiste en recordar a los grandes protagonistas, también consiste en recuperar los nombres de quienes quedaron atrapados en los acontecimientos. Y en Goya, aquella noche del 1 de febrero de 1946, uno de esos nombres fue el de un muchacho de apenas 17 años, Juan Ramos. Mientras el barco París permanecía frente a las costas de Goya y Perón continuaba su campaña presidencial, la ciudad había vivido una noche de tensión, miedo y violencia. Una noche que comenzó con una advertencia sobre un supuesto plan para matar a un candidato a presidente y terminó con una muerte que, décadas después, todavía forma parte de una historia llena de interrogantes. Una historia de Goya, una historia de Corrientes, una historia de la Argentina. Y, sobre todo, una historia que demuestra que detrás de cada gran acontecimiento político existen personas, testimonios y vidas que merecen ser recordadas.